Consecuencias. Bueno, Milei sigue con su choque de frente con Paolo Roca, con el CEO dueño de Techint, a partir de una noticia de las últimas horas de que la empresa se quedó afuera de una licitación privada. Insisto con esto, es una licitación privada, pero lo privado no quita que no sea un tema de Estado, porque es importante si tenemos una industria nacional que se haga cargo de los grandes proyectos de infraestructura en la Argentina, y también es una discusión interesante si Techint es efectivamente la industria nacional que necesitamos. Lo cierto es que es una industria que hace acá lo mismo que se puede hacer afuera y que el Estado podría haberse metido. Y esto desató en las últimas horas, no voy a abundar en esto porque lo hicimos ayer y va a seguir y quiero hablar de otras cosas, pero sí me parece un dato muy interesante para arrancar el editorial, que ayer el presidente compartió en su cuenta oficial de Twitter un tuit, a su vez, de Siberial, que es un usuario bastante conocido en las redes, que dice: y que quede constancia que Paolo Roca, Don Chatarrín, que es como lo bautizó Milei, jugó all in, o sea, todo adentro, para que el actual gobierno termine post elecciones de septiembre. Jubilate, Tano, perdiste. Y Milei comparte esto y pone dato. Que Milei lo comparta no lo transforma automáticamente en un dato. Una de las grandes temas de Milei es que él cree que su opinión se transforma automáticamente en un hecho por su simple tuiteo. No significa que esto sea cierto, pero es relevante que el presidente diga que uno de los empresarios más grandes de la Argentina está jugando fuerte para que termine el gobierno, sobre todo porque es uno de los empresarios que más funcionarios puso y que aportó a la campaña y que sostuvo este gobierno en público y en privado. Y ayer el presidente andaba en esto. Ahora, también pasan otras cosas en la Argentina y hoy queríamos hacer foco en algo que mencionamos todos los días sin hacer zoom. Hoy vamos a hacer un poco más de zoom en lo que sucede en la Patagonia, porque los incendios siguen, la situación es muy grave y el gobierno está absolutamente ausente. Suponemos, entre otras cosas, porque es un gobierno que no cree que haya que cuidar el medio ambiente, que no cree en el cambio climático. Y vale la pena repasar al presidente cuando en la cumbre de Davos del año pasado hablaba sobre estos temas. Mirá. ¿Qué opinás del calentamiento global? Nada, es otra de las mentiras del socialismo, como digamos, o sea, hay toda una agenda de marxismo cultural y parte de esa agenda es, a ver, hace 10, 15 años se discutía que el planeta se iba a congelar. Ahora discuten que se calienta, o sea, dale, loco. Lo que yo digo es que existe en la historia de la Tierra un ciclo de temperaturas. Es decir, hay un comportamiento cíclico. Y este es el quinto punto del ciclo, donde ¿sabe cuál es la diferencia con los 4 anteriores? Que antes no estaba el ser humano. Y ahora sí está el ser humano. Por lo tanto, todas esas políticas que culpan al ser humano del cambio climático son falsas. Y lo único que buscan esas políticas es recaudar fondos, ¿sí?, para financiar vagos socialistas que escriben papers de cuarta. También está la agenda del hombre contra la naturaleza, donde el hombre es el que daña a la naturaleza, cuando en realidad el mundo ha tenido otros picos de altas temperaturas como tiene ahora. Es un comportamiento cíclico independientemente de la existencia del hombre, y que si los precios fueran libres, esos problemas se arreglarían sin ningún tipo de problema. No necesitamos al Estado regulando, porque cada vez que el Estado regula las cosas empeoran más. El wokismo, además, se manifiesta en el siniestro ecologismo radical y la bandera del cambio climático. De preservar el medio ambiente para el disfrute de los seres humanos, pasamos a un ambientalismo fanático donde los seres humanos somos un cáncer que debe ser eliminado y el desarrollo económico poco menos que un crimen contra la naturaleza. Sin embargo, cuando uno argumenta que la Tierra ha tenido ya 5 ciclos de cambios bruscos de temperatura y que en 4 de ellos el hombre ni existía, nos tildan de terraplanistas. Bueno, esta puede ser una de las razones por las cuales el gobierno se corre de lo que sucede en estos momentos en la Patagonia, que es realmente grave. No, yo por lo menos no tengo una posición de freno del desarrollo económico
cuando se trata de recursos naturales, y en especialmente la Argentina es realmente insólito que no seamos un país minero. La Argentina tiene que desarrollar su minería sobre todo en el cobre, que es algo que no está desarrollado, y tiene que haber una forma de hacerlo de manera sustentable, que no destroce el medio ambiente, pero que no estemos parados arriba de algo que es un recurso realmente estratégico e importante para la Argentina. Ahora, no es eso de lo que está hablando Milei. Y habla un poco también de esto, de cómo desatienden los incendios en la Patagonia. De hecho, a cargo de coordinar los 39 parques nacionales en la Argentina, eligieron no a un especialista en el tema, sino a un arquitecto que venía de administrar los trenes del Estado, sin ninguna experiencia. Se llama Sergio Álvarez, que reemplazó a Christian Larsen, que tampoco tenía ninguna experiencia. Solo se trata de alguien que suelen llamar cuando necesitan un patotero en algún organismo público. Lo conocemos los que estuvimos en los medios públicos y era uno de los que aparecía a patotear. Bueno, después lo puso Milei en Parques Nacionales, donde ahora nombró a Sergio Álvarez. Lo podemos ver, es este muchacho, el arquitecto, que es el nuevo presidente de Parques Nacionales que se están incendiando. Bueno, vamos un poco a los números, ¿les parece, de lo que sucede con todo esto? Uno de los números importantes es el de financiamiento del Servicio Nacional de Manejo del Fuego. ¿Sí? En 2023 se ejecutó el 100%, en 2024 la ejecución fue del 22%. ¿Sí? Y en 2025 la ejecución fue del 76%. Hubo 20.000 millones de pesos que no se ejecutaron. Bueno, esto es empezar a recortar en áreas que después no tienen para encarar lo que sucede en estos momentos en la Patagonia. Vos decís, bueno, pusieron en el presupuesto para 2026. Bueno, no. El presupuesto del Servicio Nacional de Manejo del Fuego para el 2026 cae un 71,6%. Todos estos son datos de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales. ¿Cómo impacta este financiamiento en el manejo del fuego? Y bueno, por ejemplo, tenías previstas en 2023 5.100 horas de vuelo. Bueno, para el 2026 hay 3.100, 2.000 horas de vuelo menos. Esto es una reducción de casi el 40%. Y también en la elaboración de informes que te permiten trabajar sobre esto. En 2025 se elaboraron 2.310 informes de alerta temprana y evaluación del peligro para frenar esto. Para el 2026 hay planificado 1.850 informes, o sea, una caída del 20% en los informes de alerta temprana y evaluación del peligro. Repito, todos estos son datos que da la Fundación Ambiente y Recursos Naturales y cómo impacta el de financiamiento en las políticas de manejo del fuego. Después, ayer nos preguntábamos con Lichi Leiva cuándo fue la última vez que el gobierno dijo algo sobre esta cuestión. Bueno, fue en el caso de Milei el 11 de enero. Estamos a 29, pasaron 18 días desde que el presidente en sus redes sociales, que es muy activo, puso gracias a todos los que trabajaron para que los recursos lleguen a donde se necesitan. Además quiero mandar agradecimiento especial a todos los brigadistas, bomberos y cada uno de los voluntarios que están combatiendo el fuego, dándolo todo. Nada más heroico que arriesgar su vida para salvar a los otros, publicó Milei. Y lo último es una publicación en su cuenta de Instagram con una foto trucha, un montaje hecho con inteligencia artificial, donde vuelve a poner, gracias a todos los que trabajaron, nada más heroico que arriesgar su vida para salvar a otros, y es un montaje de Milei con un bombero, ¿sí? Esto nunca pasó, ¿sí? Milei no fue, y lo que hizo fue compartir esta imagen que había subido otra usuaria a su cuenta de Instagram. Hay sí algún tuit del jefe de gabinete, de Manuel Adorni, ¿sí? También hace muchos días, hablando de los operativos, ¿sí? Esto es del 12 de enero. ¿Sí? Y después, la última noticia que tenemos de parte del gobierno de algo vinculado a los incendios es una donación que hizo la Embajada de Estados Unidos. Que, como vemos acá, en el Instagram de la Embajada... Alguien me dirá, esto no es el gobierno, pero bueno... la verdad que lo más parecido al gobierno que tenemos es la Embajada de Estados Unidos. Es esta donación que compartió la Embajada de $70.000.
O sea, la embajada donó lo que vale un monoambiente chiquito acá en Palermo, en mangueras y radios y equipos de telecomunicaciones para combatir los incendios en Chubut. El resto, nada. Nuestra producción se fue a fijar y el gobierno lleva 18 días en silencio. 18 días sin decir nada. Y obviamente sin mandar recursos. Los gobernadores en estos días están pidiendo que se declare la emergencia ígnea. Los bomberos, tuvo mucha repercusión la nota que hicimos el otro día con el presidente de los bomberos voluntarios de Chubut, que dijo que no les mandan la plata, que es por ley que les tienen que mandar. Por ley. Y mientras no hablan de esto, sí se hacen tiempo para ir a cantar, por ejemplo. Milei estuvo en Mar del Plata con su ex pareja. Y esto que hizo la revista Sudestada, la verdad que está muy bien, porque hace el juego de palabras de Narnia, que es el lado izquierdo, donde está Milei bailando con Fátima Flores, y la Patagonia, prendida a fuego. Lo dejo porque creo que vale la pena, que es muy notable. La situación es bien trágica en el sur. País complejo, hay muchos temas, pero es impactante verlo al presidente de fiesta mientras una parte del país se prende fuego. Literal. Después también se prende fuego metafóricamente los laburantes, las fábricas, los comercios, pero acá es literal, se prende fuego. Habló Kicillof sobre el tema y obviamente apuntó contra Milei por esta situación, mirá. Y hay que marcarlo, pues si no se naturaliza y pasa como si el gobierno nacional no tuviera ninguna responsabilidad de nada. Ni siquiera de lo que abandonó, y es ilegal que abandone, de nada. Puede decir no hay plata y dedicarse al latimbo, pasear por el mundo, cantar en los teatros o irse a las conferencias de la ultraderecha, y eso es lo que tiene que hacer, y atender al sector financiero. No es indiferente que cierre una empresa, y menos todavía que por haber interrumpido los fondos vinculados con los incendios se nos esté quemando media Patagonia, por decirlo así. Bueno, ahí estaba Kicillof, que se pronunció. Se están pronunciando también distintas figuras de la Argentina. Tenemos el comunicado del colectivo Ni Una Menos, por ejemplo, que dice que todo incendio es político, todos los ojos en la Patagonia, mientras el presidente juega a subirse a un escenario a hacer puro circo. Lali compartió un video de Amnistía Internacional, lo podemos ver, donde se ven las llamas. Y para que se entienda, se quemaron 50.000 canchas de fútbol. Es la dimensión del daño de más de 35.000 hectáreas solamente de Chubut. Recuerden que hubo incendios en otras provincias, pero solamente de Chubut. La magnitud es devastadora. La respuesta, insuficiente. La urgencia es ahora. Este video lo comparte Amnistía Internacional, lo produjo Amnistía Internacional y lo compartió Lali en sus redes, lo cual le da obviamente mucha más difusión. Hay incluso, por ejemplo, jugadores de fútbol como Diego Placente, exjugador de River de la selección y es el actual técnico de la selección sub-20, que compartió un video donde dice que se declare la emergencia nacional ya, con las imágenes de Chubut. La cantante Casu también, que compartió que la Patagonia se está consumiendo en llamas y los brigadistas necesitan nuestra ayuda. Y en el Festival de Cosquín también se la escuchó a la cantante Mariana Carrizo hablar del tema. Mirá. Un abrazo muy fuerte y un grito muy fuerte para acompañar a las familias allá en la Patagonia que están atravesando esta indiferencia del Estado ante tanta inclemencia del fuego. Abrazo y no nos quedemos calladitos, porque el silencio es lo peor que nos puede pasar. Y hacer foco también, vuelvo a recomendarles la nota que publicamos en el Destape, no solo sobre las cuestiones macro de todo esto, sino sobre la vida
en el fuego. Ayer publicamos una nota de Mariel Blecher, que es antropóloga, que es maestra rural ahí en el sur, y que publicó escenas de Cholila y Epuyén muy tremendas, donde los nenes, por ejemplo, un nene le dice a un papá, te extraño el olor, y la frase es, ahora todos mis adultos huelen igual. ¿Sí? No a humo, a incendio. Es otro olor, más denso, más pegajoso, un olor que no se va. Imágenes de brigadistas, de voluntarios que llegan a su casa y lloran escondidos de sus familias. De un brigadista que dice, hace casi un mes que estoy llorando color negro. A la noche, cuando no me ven mis pibes, lloro un rato mirando el humo a lo lejos. Y que contó que su hija más chica lo descubrió, le secaba las lágrimas y le dijo, papi, se te debe haber quemado algo adentro, por eso llorás negro. Y de nenes que festejan cumpleaños en este mes y medio de que va de incendios, ¿sí? Y cuenta Mariel, en estos días estuve en un cumpleaños donde el momento de las velitas se volvió serio. Los deseos no se reparten ni se discuten, son uno solo. Lluvia. No piden regalos, piden agua. Saben que ese gesto pequeño es lo único que todavía pueden hacer frente a algo que los supera. Entonces está la gente ahí, los bomberos voluntarios, la vida que sigue, y un gobierno que está en otra, un presidente que está en otra, y nuestro país que se prende fuego, literal. Así que creíamos que valía la pena repasar esto, repasar lo que piensa Milei, repasar el de financiamiento, repasar que hay reacción por parte de artistas populares y de distintas organizaciones, y hay también vida cotidiana ahí que queremos por lo menos dar cuenta y que lo compartan para ver si logramos, ¿sí?, entre todos torcer esta actitud del presidente. Ayer el presidente sí tuvo tiempo para ir al Museo del Holocausto, porque era el Día de Memoria de las Víctimas del Holocausto, un día muy importante. Ustedes mirán qué tiene que ver con esto, ahora vamos a ir a eso. Tiene que ver porque efectivamente tenemos que recordar que la humanidad vivió un holocausto, ¿sí?, engendrado por los nazis, que incluyó el asesinato sistemático y planificado de millones de personas por pensar distintos. Vamos a escucharlo un poco al Milei ayer en este Museo del Holocausto, y quiero hablar del cinismo nazi de Milei. Mirá. Los esfuerzos por recordar, lejos de debilitarse, deben ser redoblados, ya que el olvido es el primer paso hacia repetir los errores del pasado. Y a medida que pasa el tiempo vamos cobrando conciencia de que en el mundo de creciente antisemitismo en el que habitamos, la memoria se vuelve un tesoro incalculable. Basta con echarle un vistazo a la realidad actual para darse cuenta que de esos viejos fantasmas que creíamos haber enterrado han vuelto a asomar la cabeza, esta vez en malvada comunión con la extrema izquierda global y el terrorismo islamita. Una amalgama internacional de ideologías que han hecho causa común en contra del Estado y el pueblo de Israel, atribuyéndose responsabilidad por carencias propias o proyectando en ellos su inherente maldad. Y creo que vale la pena esto por muchas cuestiones. El Museo del Holocausto es manejado por la familia Mindlin, una familia muy cercana al gobierno, que maneja una de las grandes empresas de la Argentina, Pampa Energía, que es una de las que, entre otras cosas, está haciendo esta licitación de la cual estamos hablando, de Techint, etcétera, y que está haciendo muchos negocios con este gobierno. Y que hay una parte de Milei que es cierta, que es: hay que mirar la historia, el olvido es el primer paso a repetir los errores, dice Milei, y hay una violencia que está volviendo. Y eso es cierto, pero el problema es que la violencia que está volviendo es la de los nazis, y de los que tienen discurso nazi y acción nazi, como la Gestapo destapada por Donald Trump en su país, y como el discurso y la persecución de Milei en este país. Yo quiero volver a poner, vamos directo al tema número 26, este video que Milei compartió en sus redes, y que el mismo tipo que ayer se para a recordar a las víctimas del Holocausto, comparte un video que ahora les quiero volver a mostrar, donde dice que todos los que pensamos distinto somos un virus y ese virus hay que exterminarlo. Mirá. Hace 12 años el virus QK12
Comenzó con la destrucción argentina. No solo destruyó cuerpos, destruyó mentes. Los infectados perdieron toda capacidad de pensar por sí mismos, atrapados en una ceguera que los consumió por completo. Muchos eligieron infectarse con el virus solo por conveniencia y a cambio de beneficios. Otros nacieron sin futuro, condenados desde el inicio a una vida vacía. El país se sumió en el caos, caminando sin rumbo y persiguiendo ideales que los llevaron a la ruina. Pero no todos fueron infectados. Algunos resistieron, escondidos en las sombras, esperando el día en que el virus ya no pudiera contagiar. Aunque hoy QK12 sigue presente en muchos, su poder se debilita. La enfermedad sigue, pero ahora ya no contagia, se ha vuelto vulnerable. Y en medio de la destrucción, una esperanza ha surgido. Las imágenes, para los que no estaban viendo, eran de personajes vinculados al kirchnerismo. Estaba Néstor Kirchner, Cristina y otros más. Cuando decía algunos lo hicieron por conveniencia, había artistas, estaba Flor Peña, estaba Fito Páez, había dirigentes sociales como Nati Saracho, etc. Y la esperanza es un león, es él. Y yo lo voy a volver a decir, porque además ya tengo 2 denuncias que me hizo Milei por esto, ya no me puede denunciar por lo mismo, así que... Pero ayer me acordaba de este cinismo nazi. Porque un tipo que va y dice que hay que recordarle a las víctimas del Holocausto, y que hay que recordarlas, puntualmente al pueblo judío, al cual yo pertenezco además, es un tipo cuyo discurso es el mismo que tenía Hitler. Porque Hitler decía que él era el Robert Koch alemán. Robert Koch fue el médico que descubrió la bacteria de la tuberculosis, que era una bacteria muy dañina para el cuerpo humano, y por ende había que eliminarla para que el cuerpo humano pudiera seguir adelante con su vida. Hitler tenía una mirada biologicista sobre la política y sobre su acción de Estado. Entonces él se creía el Robert Koch de Alemania, el médico de Alemania, que había descubierto la bacteria, el virus, que dañaba el cuerpo alemán. Y esa bacteria y ese virus que dañaba el cuerpo alemán eran los judíos. Por ende había que eliminarlos. Y Milei dice que todos los que pensamos distinto somos el virus que no deja avanzar el cuerpo de la Argentina. Y por ende hay que eliminarlo. Ese discurso es un discurso nazi. Por decir esto, por escribir esto en realidad, yo ya tengo una denuncia penal que me hizo Milei y una denuncia civil que me hizo Milei. En la penal quiere una sanción penal, en la civil me quiere sacar guita. Siguen abiertas las dos. Comodoro Pi decidió... Milei hizo 3 denuncias, una contra Pañi, una contra Viviana Canosa y una contra mí. Las de Pañi y las de Viviana Canosa, Comodoro Pi ya las cerró rapidito. En mi caso la mantienen abierta. Y veremos en algún momento si tenemos una audiencia con el presidente para que hablemos de esto. Y en la otra quiso que me retracte y obviamente le dije que no. Y bueno, veremos si logra sacarme plata. Mala idea andar sacándole plata a periodistas, presidente. Pero la cuestión que quiero poner sobre la mesa no tanto es la personal, porque sigue la persecución de Milei a todo el que piensa distinto. Ayer, y de paso aprovecho para mandarle mi solidaridad, volvió a atacar a Jaido Straquia por sus trabajos sobre lo que está haciendo el gobierno con la industrialización. Volvió a atacar a Sofía Diamante, periodista de La Nación, con quien también nos solidarizamos desde acá. Digamos, Milei es un ataque constante y permanente y violento a todo el que piensa distinto. Entonces, la verdad que es muy cínico ir a hablar de la memoria del Holocausto mientras se está haciendo negocios con lo que manejan ese museo y mientras persigue a todo el que piensa distinto. Bueno, ojalá que en algún momento, porque sigue siendo el presidente, reaccione y esté a cargo de las cosas que tiene que estar a cargo, puntualmente de los incendios en el sur, y deje de agredir a todo el que piensa distinto. Son las 8:59, en minuto va a estar acá Felipe Piña con nosotros. Está entrando, parecemos Tinelli con la camarita que va llegando a los estudios del Destape Radio. Vamos a hablar de qué pasa con el sable corvo de San Martín. Mientras tanto, algo que me quedó la intriga, aunque sea un minuto. Contame qué pasa entre Mercado Libre y Shein, porque me apasiona. Estamos todos pendientes de eso. En este caso